Nuestro planeta posee historias de miles de millones de años, hogar de millones de especies y miles de civilizaciones. Científicos encuentran cada día pruebas y evidencias de antiguas civilizaciones que habitaron nuestra Tierra. Civilizaciones que plasmaron en pinturas, escritos y en artesanía tener un contacto con otras civilizaciones, con seres superiores. Extranjeros eran llamados en la literatura antigua dioses en el Nuevo Mundo y extraterrestres en la actualidad. Descubrimos nuevos mundos, viajamos al espacio, conquistamos nuevas fronteras y aún así no conocemos nuestra tierra. Chile posee una valiosa evidencia en nuestros pueblos, relatos, experiencias y también encuentros, por miles de años, que hoy salen al mundo y que hacen de este mundo un planeta extraterrestre. La FIDAE es la Feria Internacional del Aire y del Espacio, una exposición de tecnología aeroespacial y de defensa, en donde los principales países fabricantes y productores exponen cada 2 años en nuestro país todo lo nuevo que ofrece el mercado. Durante 5 días, la FIDAE se convierte en un punto de encuentro y también una plataforma comercial donde se concentran el 90% de las adquisiciones aeroespaciales de toda Latinoamérica. Chile es reconocida mundialmente por sus líneas aéreas y por la calidad de sus pilotos, que en su mayoría son egresados como pilotos de guerra, los que después se transfieren al mercado civil comercial. Ello permite contar con una élite de pilotos conocedores de diferentes tecnologías aéreas y también de distinguir fácilmente entre un avión comercial y un vehículo militar de combate, o definitivamente estar frente a un objeto volador que no pueden identificar. Hoy en día, con los avances tecnológicos, es difícil no registrar la presencia en el espacio aéreo de una nave desconocida. Radares, centros de control aéreo, tráficos aéreos, civiles y también militares. El vuelo 297 entre Salzburgo y Tenerife, en España, guarda uno de los registros más recordados en la historia de la aviación comercial. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que un avión de pasajeros se vio obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, España. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. Tras ser perseguido por un ovni y estar en una ruta de colisión por largo tiempo, obligando incluso a la Real Fuerza Aérea Española a despegar sus aviones de combate que cuidan la soberanía del espacio aéreo. Pero, ¿qué pasa en Chile? ¿Habrán casos similares? Considero que los casos a nivel aeronáutico son espectaculares porque guardan muchos detalles. A mi entender, son una de las situaciones más valiosas que nos tiene el fenómeno OVNI o el fenómeno aeronómalo, como se quiere llamar. Chile no ha estado exento de estos tipos de avistamientos, también como lo ha sido el extranjero. Me recuerdo un caso bastante interesante que ocurrió el año 1979, donde del aeropuerto Arturo Merino Benítez se comienza a registrar un avistamiento de una luminosidad bastante grande. Lo curioso de este avistamiento es que los pilotos comienzan en un momento determinado a hablar, a describir este objeto luminoso. Uno de los detalles que me llamó la atención fue que uno de estos pilotos comienza a describir este ovni como un tren, como un vagón de tren que tuviera varias ventanillas. Es decir, cuando uno comienza a escuchar
ese tipo de datos, ese tipo de detalles, yo creo sin lugar a dudas que estamos en presencia de un objeto bastante extraño. Extrañamente, el sur de Chile concentra uno de los mayores registros de tráficos aéreos no identificados. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12:04 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, entiendo a las 12:04 millas. A las 12:04 millas, sí, le hago la observación debido a que hace 20 minutos fue observado por parte de piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, copiado. ¿Esto lo tiene en presentación usted? Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Ok, copiado. El 12, ¿no? Estuvo a las 12:04 millas orbitando y evolucionando en el sector vertical el estrecho. Ok, copiado. Nosotros tenemos una nubosidad, vamos a evitar la nubosidad, no tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a las 12:04 millas aproximadamente. Recibido. El caso comienza a tomar más peso cuando se tiene un registro a nivel de radar de tierra y a nivel de radar de avión en este caso. Hay un caso muy interesante y bastante extraño por lo demás que ocurrió a finales de la década del 70 acá en Chile, donde el piloto Hernán Gabrieli comienza a percibir, a ver mejor dicho, una traza en su radar. Él en un minuto piensa que es una falla, por lo tanto le pide explicaciones al radar de tierra para ver si tenía la misma traza. Y con sorpresa se lleva de que efectivamente en el radar de tierra también está visualizando lo mismo que el radar de aire. En un minuto determinado, él dice que gira la vista hacia el lado y ve un objeto bastante grande que está rodeado como neblina. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Estamos en presencia verdaderamente de seres alienígenas manejando ese tipo de naves? El norte de nuestro país también registra encuentros con objetos no identificados, que se encuentran volando en el mismo plan de ruta aérea, volando en riesgo de colisión. Estos encuentros no fueron captados solamente por un solo piloto, sino además por otras naves aéreas que se encontraban en el mismo tránsito. Para información, nosotros estábamos próximos, incluso tuvimos interrupción de comunicaciones por el otro día cierre, se nos cortaron las comunicaciones, ahora las reestablecimos. Lo teníamos al costado acá. Entiendo, ¿lo tuvieron a la vista también el kilovolt? Afirmativo, señor. Hasta hace unos 40 segundos se desapareció, lo teníamos pegadito aquí en la cola. A mí me parece bastante positivo el sentido de que pilotos comerciales, también pilotos de guerra, den su testimonio. Eso habla de una apertura bastante grande con respecto al estudio de esta temática, que como sabemos está demasiado intoxicada. Entonces, que provenga de estamentos militares o de estamentos armados este tipo de testimonios o relatos, a mi entender, es una apertura bastante grande y también bastante positivo para el estudio de este fenómeno. Yo creo que todos lo conocemos, pero jamás hemos dicho eso que vemos ahí puede ser un ovni. Siempre que vemos algo en el cielo, siempre vamos a creer que es otra aeronave o el helicóptero o algo así. Básicamente por la trayectoria o el movimiento que va a hacer esta aeronave o este objeto, qué sé yo, en el cielo. Tienen patrones muy establecidos, tanto aviones como helicópteros de la forma de vuelo. Entonces, mientras no veamos algo que haga un movimiento así prácticamente 90 grados o velocidades excesivas con aceleraciones y desaceleraciones abruptas, no nos va a llamar tanto la atención como pensando que fuera un objeto que no es de la Tierra, por ejemplo. Tal vez uno de los casos más mencionados en nuestro país es el caso del vuelo 045 de LAN Chile, en el aeropuerto de Tepual de Puerto Montt. Hay un caso que me llama la atención, que ocurrió en Puerto Montt, el famoso caso del Tepual, donde un avión LAN Chile dice tener una traza o un objeto luminoso delante de la aeronave.
En un minuto determinado, se puede escuchar ahí en el audio, donde el piloto dice que efectivamente tuvimos que hacerle el quite. Es decir, aquí no estamos hablando de confusiones, porque cabe destacar que siempre cuando uno escucha este tipo de relatos, uno de inmediato hipotetiza, digamos, de manera racional. Es decir, o está en presencia del planeta de Venus, que causa bastantes confusiones también, a nivel aeronáutico, también como en tierra, pero cuando uno escucha que se le viene un objeto encima, yo creo que ahí todas las hipótesis racionales como que se desbancan un poco. Justo al frente tengo una avión aquí al frente. No, negativo. Sí, yo tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado. Solamente la inconveniente saliendo. Tengo a la vista la luz al menos. Tengo un avión aquí al frente, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, centellar, ¿correcto? Este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en su control. No, negativo, en absoluto. ¿4-5 confirma que lo tiene a la altura o más bajo? Estoy en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacerlo el quite. Pero no todos los países se atreven a develar estos casos. Ello implica no tener el control de su soberanía, su espacio aéreo. Más allá de creer o no en el fenómeno ovni, una situación como esta podría incluso liberar una guerra entre países vecinos, si es que una de las partes confundiera con naves intrusas esta actitud de ataque. Me llama la atención un caso bastante interesante que ocurrió en Brasil el 19 de mayo de 1986, cerca de la ciudad de Sao Paulo, donde varias personas comienzan a ver diversas, digamos, objetos lumínicos. Fue tal la magnitud de este avistamiento que tuvieron que salir primeramente 3 aviones a interceptar estos objetos. Luego, como digamos, fue tal la magnitud de los movimientos que generaban estas luminosidades, que luego envían otros 2. En total fueron 5 aviones que fueron a interceptar este fenómeno lumínico. Un dato que llama la atención, que fue que el reporte, que hay cerca de más de 200 páginas donde se describe esta situación, donde se produjo una alteración electromagnética. Es decir, hubo una perturbación, digamos, de las comunicaciones, de radares, de las bases, es decir, quedaron un blackout, es decir, se fue todo a negro, con lo cual de inmediato anularon lo que fue, digamos, esta interceptación. Lo curioso de esto es que cuando venían de vuelta los aviones, cerca de 7 esferas de color naranja rodearon el avión. Brasil también tuvo una apertura bastante grande. Recordar que la Fuerza Aérea Brasileña o el gobierno también liberó bastantes archivos en el año 2009 donde se hacía alusión al incidente que acabo de comentar. Ahora, lo importante de esto es que fue tal la extrañeza, la magnitud de este avistamiento, que Octavio Moreira Lima, uno de los generales de aquella época de la Fuerza Aérea Brasileña, da una conferencia de prensa a los 2 días después, con los 5 pilotos, digamos. A mi entender, es bastante positiva esta apertura, porque ahí estamos hablando ya derechamente de que efectivamente hay un fenómeno que está causando estragos a nivel aeronáutico, y a mi entender, o sea, mejor dicho, es uno de los mejores casos. Pero cabe destacar que no todos los registros audiovisuales que circulan en la red o que llegan a los medios de comunicación son registros reales. Siempre habrá aquellos que intentarán hacer creer que lo que vemos tiene otra verdad. Hay un video bastante interesante, bastante curioso, que me llegó la otra vez, tiempo atrás, donde un ovni, entre comillas, fue captado desde el sector de Reñaca hacia el puerto de Valparaíso, donde se veía un ovni. Esta luz era bastante llamativa. Acotar que los subtítulos del video no tienen nada que ver con la realidad del avistamiento. Este video, o este ovni, mejor dicho, estaba como estático. Yo me contacté tiempo después con estas personas, estos testigos, y me dicen que el video lo subieron el 31 de diciembre del año 2006. Ellos pertenecen a una productora, y viendo el video, no había que ser hincapié, no había que ser, digamos, un analista en imágenes para darse cuenta que lo que era. Esto era nada menos que un avión. Es decir, un avión que venía de frente,
que causa bastante confusión. ¿Por qué? Porque el avión, con sus luces encendidas anticolisión, viene de frente al perceptor, da la idea de estar estático, pero solamente por un tema de perspectiva. Y obviamente después realiza el giro y ahí se desbanca todo lo que es las hipótesis de un fenómeno extraño. Nuestra capital, Santiago de Chile, posee un registro de varios supuestos avistamientos ovnis que han sido grabados todos los años, en la misma fecha y en el mismo sector. Bueno, en Santiago ocurre una situación bastante particular, porque desde el año 2004 se han comenzado a difundir algunos videos de ovnis sobre la capital, Santiago de Chile, donde una serie de luces van en formación, en un momento tan como detenidas, y comienzan a realizar un giro hacia el lado derecho de la imagen. Este video se ha difundido como ovnis en Santiago. Incluso hay un investigador denominado Jaime Maussan, mexicano, el cual lo exhibió en una conferencia de prensa, en una conferencia en Estados Unidos, donde dice que efectivamente habían ovnis sobre la capital de Santiago de Chile, incluso ahí con un detalle bastante errado que decía que era en la mañana. Cabe destacar que la mayoría de estos videos de ovnis en Santiago se producen en la tarde. Haciendo un análisis de todos los datos, yo me contacté con varios amigos pilotos, en este caso Rodrigo Bravo, que es mayor de ejército, del ejército de Chile, y él me dice efectivamente que no tiene relación alguna con un fenómeno anómalo. Es decir, lo que acabo de comentar delante, que son solamente aviones T-35 Pian que realizan cada fin de año, a mediados del mes de diciembre, un homenaje para los cadetes que se están egresando de la Fuerza Aérea de Chile, que salen de la base del Bosque, entonces realizan su giro de aproximación al área. Entonces desde lejos muchas personas dicen estar en presencia de ovnis, pero son solamente, lo que dije antes, son aeronaves T-35 Pian. La violación del tráfico aéreo o el espacio marítimo entre países vecinos en todo el mundo ha sido siempre un punto de tensión y causante de graves incidentes diplomáticos, incluso también de guerras. Por ello, para las autoridades militares, este tipo de fenómenos son estudiados con mucha rigurosidad antes de ser considerados un ataque o una intromisión de una nave vecina. Ha pasado que este tipo de situaciones de que salen aviones en persecución de estas luces. Yo me recuerdo un caso bastante interesante que ocurrió el 18 de septiembre del año 1976 en Irán, donde un piloto, Parvuz Jafaris, sale en persecución. Bueno, a todo esto el aeropuerto comienza a recibir una serie de llamadas de personas que estaban diciendo ver ovnis o ver luces, digamos, con comportamientos bastante extraños. Se decide sacar unos aviones para interceptar estas luces. Cuando va llegando uno de ellos, este piloto, y dice que ve un objeto inmenso que está lanzando como rayos y del cual comienzan a emerger varios objetos pequeños. Ahí ya no estamos hablando de confusión, es decir, imagínate, la cantidad de detalles, la cantidad de datos que reporta este piloto es bastante interesante. Al igual como sucedió el año 1986 en Brasil, la famosa Noche de los OVNIs, donde se produjo una alteración electromagnética. En el caso de Irán fue lo mismo. Es decir, se produjo un corte de las comunicaciones que lamentablemente tuvo que el piloto bajar a tierra porque el incidente, digamos, con esta luminosidad era bastante extraño, bastante alto. Y ahí llegamos no sé si llegar a hablar de conclusión, pero son casos que dejan más preguntas que respuestas. ¿Serán aviones de combate, aviones comerciales o fenómenos aéreos? Lo cierto es que son pilotos profesionales que han visto afectado el vuelo tranquilo de su avión y también la seguridad de más de 300 pasajeros. He sabido de gente que ha visto cosas extrañas. Tengo amigos que trabajan en Codelco y están en la montaña muy arriba y en las noches han visto cosas extrañas. Pero más como colegas pilotos no he tenido ninguna información de algo en vuelo. Así. Los casos aeronáuticos toman mucho más valor por la cantidad de testigos, por el apoyo de tecnología, que en este caso son los radares. Es decir, uno puede comenzar a extraer varios detalles, varios datos, que indican que el fenómeno no es convencional.
tenemos fenómenos lumínicos que descienden a Tierra, que suben, de las cuales se desprenden objetos, como el caso Irán del año 1976, donde se desprenden cantidad de objetos lumínicos que rodean, digamos, la zona donde está esta aeronave en vuelo. Son casos, a mi entender, que tienen mucho más peso. Al contrario de lo que sucede cuando un avistamiento es generado o es testimoniado por una sola persona. Porque ahí hay que, digamos, esbozar otra hipótesis, que quizás esta persona o está jugando una broma o quiere sentirse importante, también un apoyo psicológico. Es decir, es un trabajo mucho más amplio. Pero a mi entender, los casos aeronáuticos, cuando están todos los datos juntos, ahí es mucho mejor poder estudiarlo, porque uno estudia, digamos, la situación a nivel de radar, a nivel de pilotos, que sabemos que son bien entrenados para poder diferenciar de cuándo es una aeronave o no. A mí personalmente me encantaría poder ver algún fenómeno. Me llama mucho la atención. Yo creo que, dándonos cuenta de la magnitud del universo, creo que no podemos ser tan ególatras de pensar que somos los únicos. Yo creo que debe haber alguna clase de vida en otro planeta. No sé si seremos tan interesantes para alguien que nos vengan a visitar, pero leyendo la prensa y la gente que sí está haciendo estudios al respecto, creo que sí ha habido cosas que no tienen explicaciones científicas. En verdad queda mucho por descubrir en nuestro planeta extraterrestre.